Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando nosotros el libro de Samuel. El primer libro de Samuel, capítulo 27, aquí nos habla David que pasa al bando de los filisteos. Una cosa bastante extraña, enemigos acérrimos, incluso David que había luchado contra Goliat, en fin. Pero ahora son situaciones, y sobre todo en el curso anterior, que tal vez lo que está sucediendo aquí en este momento es lo siguiente. Como vemos, desde el capítulo 16, David comienza en esta relación también con Saúl, Medicatube, por Anduese, Maico, Pea, Maico, Yapó. Saúl también que entra en situaciones bastante complicadas y difíciles. David se va y se pone al servicio del rey Saúl, en fin. Entonces quiere decir que David pone todo porque estuvo pasando desde chiquitito, ya yo de adolescente, un poco más, porque estaba jovencito cuando entra al servicio del rey Saúl. Después también que libera a Israel de Goliat, esta lucha, pero todo con ese espíritu y con ese énfasis, ¿verdad? De hacer el bien, amabio, incircunciso o algo lleva que se pone contra Dios, el Dios Sebaot, el Dios de los ejércitos de Israel, etcétera, etcétera. Pero ahora nosotros nos preguntamos, la Biblia siempre nos da sorpresas, ¿verdad? Aquí esta sorpresa del capítulo 27 es casi inimaginable para nosotros. David, después de que haya luchado tanto, los haya hecho correr a los filisteos, no hubo momento en que David no esté así luchando al servicio de Saúl, y es él el que prácticamente mantuvo la monarquía de Saúl. Sin embargo, Saúl o Muñayo y justamente por eso también. Pues en el fondo, que sí que David es increíble, o ya poitereína, pero él lo está haciendo con mucha convicción. Porque la actitud de David en todo momento fue una actitud impecable. Recién cuando se siente perseguido, y tal vez esto también podemos mirar, aunque es una cosa muy esporádica o muy única en ese capítulo 25, en que le vemos a David un poco airado o decidido, y además era Nabal, ¿verdad? Era otro personaje, no era el rey, no era el ungido, y era por su egoísmo, ¿verdad? Porque este Nabal que tenía tanta plata, era millonario, ¿verdad? En ese sentido, o sería Lonario, era millonario,
ni billonario, tal vez era trillonario, ya, por exagerar un poco, ¿verdad? Por decir. Y entonces, ¿qué pasa? Que una actitud tan mezquina le muy David, o muy y entonces es allí donde por primera vez una actitud de David bastante desconcertante para nosotros, porque él le mandó pedir un poco de comida, 10 animales, 10 ovejas que le dé para todo su ejército, que es una morondanga, por decir así, nada, y compadre. Y el otro, sin embargo, que lo desprecia y dice que no hay nada para él, que no hay nada para su ejército. Y encima lo desprecia él en el sentido de decir, más viola David. Pero en algún fugitivo, hay tanto de esos esclavos que se escapan que esto, aquello, otra, y se ha llevado se llama y sin embargo, posiblemente Naval se hace nomás del ñembo porque es un tacaño de primera que no quiere compartir sus bienes, no quiere absolutamente. Se aferra a lo suyo. Y entonces no es capaz de iteshacuarecoi. Esa sería la expresión. Da iteshacuarecoi. Dojeshasei. No es luego que no ve, sino que da iteshacuarecoi. No quiere ver, quiere decir eso. Se cierra en sí mismo, es egoísta, porque el otro viene y le dice incluso, ¿verdad? Manda a decir nuestro jefe, etcétera, David, si podría. Y además después comienza ahí a mostrarse y a decirte todo lo que ellos estaban haciendo. Incluso los que están hablando son los siervos, no es luego ni que David o alguno de sus soldados está hablando, diciendo, oreco, ya popea, pemenguana, oreco, pea, oreco, moa, pemenguana. No, es de la parte de Nabal, el siervo que después va y le cuenta y le dice a su esposa Abigail. Y Abigail es la que le va a salvar, ¿verdad? A Nabal, de cierta manera. Pero es tanto el egoísmo y es tanta, ¿verdad? Ese afán del angurriento. Vean la de ella, angurriento, ya ve castellano. El angurriento es aquel que absolutamente quiere todo lo malo, angurriento, quiere. Y es capaz, a pesar de que se da cuenta que le está sacando a los otros, igual él sigue comiendo, ¿entiendes? Y no es capaz de parar para que los otros coman. Veámosla angurriento. Y eso es lo que parece que David no soporta. Y es la primera vez, ¿verdad?, que la actitud de David un poco así reacciona, como la que parece que estamos viendo también aquí en este capítulo 27. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy estamos leyendo Hechos de los Apóstoles. Es la gran fiesta del apóstol San Bernabé. Por eso la palabra de Dios desde el capítulo 11 de Hechos de los Apóstoles, versículo 21b al 26, luego el capítulo 13 del 1 al 3. En aquellos días muchos creyeron y se convirtieron. Al enterarse de esto, la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia que Dios les había concedido, él se alegró mucho y exhortaba a todos a permanecer fieles al Señor con un corazón firme. Bernabé era un hombre bondadoso, lleno del Espíritu Santo y de mucha fe, y una gran multitud adhirió al Señor. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Ambos vivieron todo un año en esa iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos.
En la iglesia de Antioquía había profetas y doctores, entre los cuales estaban Bernabé y Simeón, llamados el Negro, Lucio de Cirene, Managén, amigo de infancia del tetrarca Herodes, y Saulo. Un día celebraban el culto del Señor y ayunaban. El Espíritu Santo les dijo: resérvenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. Queridos amigos, qué interesante. Primero nos presenta esta característica de Bernabé. Bernabé podemos decir que era como una esponja, queridos amigos. Todos los males que le tiran encima, ¿verdad? Y sobre todo es el que llega a reunir y el que llega a ensamblar los temperamentos diversos. Fíjense que al final de esta lectura justamente nos dice el Espíritu Santo: esta evangelización que necesitamos. Y justamente dice el Espíritu Santo, le dice: resérvenme a Saulo y a Bernabé, porque yo los tengo justamente para enviarlos y para evangelizar. Porque Bernabé tendrá esta gran característica. Bernabé fue el que introdujo justamente a Saulo dentro de la comunidad cristiana. Saulo si era perseguidor de los cristianos. Pero sin embargo Bernabé es el que va armando el camino poco a poco para que la comunidad le aceptara a Saulo. Y luego, en las grandes discusiones y problemas que encontramos en las diversas comunidades, porque Pablo era muy fogoso, es Bernabé el que pone el trapo frío, para poder llegar a la unidad y el entendimiento. Pidamos esta gracia también para nosotros, que interceda por nosotros San Bernabé, y que tengamos algo también de su Espíritu. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Mi Rey, vivo por ti, encontré mi lugar, tu corazón es mi hogar. Bendita la hora en que me acerqué y el momento en que te escuché. Qué hermoso llamado, qué hermosa tu voz. Me llama mi amado y yo te digo, Señor, aquí estoy.
Aquí está mi vida a tu disposición. Aquí está mi tiempo. Aquí está mi historia. Aquí está mi vida a tu disposición. Mi vida es tuya, Señor. Mi vida es tuya, Señor, tuya, Jesús. Queridos amigos, les invito para la celebración eucarística en nuestra comunidad. Ñande Yarañe les acompaña y les esperamos a todos. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. I said, devil, you ain't on my level, let alone God's level. That beef been settled. He still try to get in my head, but I'm saved by the blood, so guess what I said? I'm like Mike in his prime, he asked which one. Tyson or Jordan, I said pick one. There's power in prayer, so get behind me. Vote no, you can't handle these rosary beats. Como el samita yo peleo, voy derribando filisteos. Carros de fuego como Eliseo, el ejército de Dios es lo que veo. Ja. Solo el enemigo que se aguante, le damos su salsa pa' que cante. Para corrido le llegaste, cero miedo, mi Dios va adelante. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Yo no tengo miedo, que no ves mi postura. Estos demonios piensan que les temo, pero me río, jaja, eso es una locura. A mí no me importa si eres santero, si eres una bruja. La sangre de Cristo Rey corre por mi alma, soporte trucha. He caminado lo suficiente para poder entender que aunque haya tropiezo, mi Padre siempre va a responder. Venga lo que venga, cada prueba me tiene sin cuidado. Soy hijo de un rey. Si por miedo antes caí, hoy me levanto por fe. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Yo no tengo miedo, compa, soy un católico. Yo invoco la Virgen, invoco los santos, se rompen los códigos. Yeah, I'm holy, soy pura ceniza.
cielo no dice. Yo no tengo miedo, no tengo miedo, vengo saliendo de misa. Mi mano sigue levantada, sigo ganando la batalla. El tipo ya sabe, conmigo no puede cruzarse la raya. Mi arma secreta no falla, mejor que empaque y se vaya. Estoy como Curry, fuego de tres, quemando todita la malla. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Él vigila mi paso, entonces me falta. Soy un hijo del rey, entonces me falta. Él vigila mi paso, entonces me falta. Soy un hijo del rey, entonces me falta. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este capítulo 27. El capítulo 27 que estamos del primer libro de Samuel. En este capítulo nosotros podemos ver las actitudes, especialmente vemos la actitud de David por una parte, la otra actitud es la de Saúl y las actitudes en general, ¿verdad? También de personajes secundarios. Aquí en este versículo 2 que hoy nosotros del capítulo 27 estamos reflexionando, dice: entonces David partió y con sus 600 hombres se pasó de Aquís, se pasó hijo de Maoc, rey de Gad. Entonces él se pasó entonces de Aquís, hijo de Maoc, ¿y dónde se va? Rey de Gad. Y aquí doy casi te imba de vejinare. Habéis boshimo vejinare. Esto no puede seguir así. Esto nosotros no podemos más vivir de esta manera, ¿verdad? Y entonces yo ya estoy cansado. Entonces él se levanta, él se prepara y dice que va a pasar del otro bando. Bueno, este desánimo y este corazón también desesperanzado de David, no solo, ¿verdad?, le afecta a él, sino que esto también va para todos los que le acompañan. Ciertamente que el ejército responde más al jefe y más todavía, imagínense, a David. David es un líder nato, gente que pelea con él, gente que va con él. Y entonces lo que dice David se hace. Ahí va la jefina, ahí va la jefe, ahí va la generalina. Pero por otra parte sabemos que cualquier desánimo, cualquier situación en que nosotros podemos encontrarnos, ciertamente que también nos va a hacer mal a todo. Pero ya puedo añadir. La de jefe hoy la desanimar, la pe tendo toñe moño bebé a eoila doya poyina lo ya poena. Entonces todos nos desanimamos, el pueblo se desanima. Por eso yo digo y vuelvo a insistir y vuelvo a subrayar y ojalá que podamos entender ella es ya la italiano magari, que me escuchen un poco, ¿verdad? Magari dice ojalá que podamos escuchar. ¿Saben por qué? Porque aquí está uno de los elementos esenciales para poder llevar adelante, el jefe para poder llevar adelante un batallón, un pelotón y llegar a su objetivo. Y eso en cualquier lugar. En inglés ellos le dicen el leadership, o sea, el líder es aquel que se pone delante. Vean la jale y fuerza y entusiasmo. Pero no es también solamente un criterio de jale nomás, ¿verdad? Sino que es uno que muestra, uno que con su actitud, por eso hablamos siempre de las actitudes, que se pone delante y arrastra.
Yandeiko Yarecope, otro ñe, ¿verdad? Del españolísimo que dice que el ejemplo arrastra, el ejemplo arrastra. Entonces el ejemplo positivo, el ejemplo de un verdadero líder, el ejemplo de uno que se empeña, el ejemplo de uno que es honesto, por ejemplo, ¿verdad? Ese ejemplo arrastra, ese ejemplo de hace. O el ejemplo de uno que quiere trabajar, que es, por ejemplo, también muy servicial o que es muy solidario. Ese ejemplo arrastra. Hashe y Gatuja EPM UPEA, porque se está esa líderes de esta manera. Personas muy sencillas, personas muy buenas, personas que siempre fueron líderes, lleva. Por ejemplo, en sus capillas, en sus comunidades, en sus iglesias, en su barrio. O sea, como que la gente y tiene ese espíritu, Es interesante. Y por la pinta uno nace con ciertas actitudes para liderar las cosas. Queremos que a la gente. Porque hay algunos que son líderes, por ejemplo, pero que esperan que venga la gente o la gente y él se pone como líder para organizar y para más o menos fraguar y decir, ese es un estilo de líder. Pero hay otros, por ejemplo, nosotros aquí también le llamamos caudillo, mala caudillo. Caudillo sí ya es aquel que va él mismo se va y le entusiasma a la gente. Upea no hanoi la otro o ugendave lleva. Veanos hanoi. Sino que él, por esa capacidad de liderazgo y por esa actitud que tiene, porque esta es una actitud, con algo ahí peñan de yala o me añan de da ahí con la entero vea la ñane ya con a capacidad con a. Pues algunos por ejemplo se quieren poner hacia el frente, pero y ya el mandi hoy se han llegado, no lleva. Entonces no cuaja con nadie, quiere o animar, o no hice pero enseguida de pillarla y ya la mandi hoy. Pero sin embargo hay otro y ganemos que entonces te entusiasma para los proyectos y para el animarse. Vamos a volver enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tengo un regalo que el mismo Dios en esa cruz me lo entregó y desde entonces me tiene cuidado. Eres tu madre del Salvador y madre mía, qué bendición el descubrirme que estoy en tus brazos. Bajo tu amparo, María, pongo toda mi vida. Oh, bella madre mía, tú mi lucero, tú mía. Soy un llamado, una vocación que
que la consagro a tu protección. Yo no voy solo, estoy a tu lado. Lo que me pasa, atenta estás, y lo que falta a tu cuenta te das. Vas y le pides por mí el milagro. Bajo tu amparo, María, pongo toda mi vida. Oh, bella madre mía, tú mi lucero, tú mi guía. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Recientemente, uno de los 2 sacerdotes secuestrados en Nigeria fue liberado, aunque esta, por desgracia, es una escena habitual en el país africano. Solo en 2024 al menos 10 sacerdotes han sido secuestrados. El objetivo a menudo suele ser el de recibir un rescate, o también hay casos de fundamentalismo. En términos de persecución religiosa, Nigeria de hecho ocupa el 6º lugar en la lista de 2024 y se calcula que desde 2019 más de 17.000 personas, la mayor parte de ellos cristianos, han sido secuestrados según denuncian algunas ONGs. Mataron a mi padre frente a mí, me secuestraron, perdimos todo. Desde Roma el Papa ha seguido con preocupación la evolución de la situación en el país e incluso denunciado el asesinato de sacerdotes o religiosos. Chiedo a tutti voi di pregare con me per padre Isaac Ashti della diocesi di Minna nel nord della Nigeria, ucciso domenica scorsa nella casa parrocchiale. Quanti cristiani soffrono sulla propria pelle la violenza. Preghiamo per loro. El padre Isaac, como tantos otros cristianos, vivía en la zona central y norte de Nigeria, una región de la que se ceban continuamente tanto bandidos como fundamentalistas. La organización Open Doors señaló que Nigeria es el país donde asesinan a más cristianos a causa de su fe en todo el mundo.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando con este hermoso libro de Samuel, primer libro de Samuel. Porque aquí parece que David se levanta pero desanimado. Estábamos hablando nosotros del leadership, estábamos hablando, ¿verdad?, del caudillo, estábamos hablando del animador, animador. Y hablábamos también de diferentes maneras de animar o características también en esta animación. Estamos tenemos este estilo de animación. Eso que tiene esa capacidad de animación, pero de estructuración, de pensar en objetivos, de saber escribir, de aclararte las ideas, de aclarar el camino, estrategias. Y ahí la estrategia ya es enseñando. Pero hoy, y aquí se está mostrando un poco el estilo de ese líder. Kauri y ahí ya de ya. Kauri irawe. Umi o atraea. Umi o huerúa. O huerúa las apisabe, pero como que porque miren que, como yo les digo, llevo 30 años a moina de cola de país, pero a esa en anda en la ave de cultura ñonte. Allí va. Se está a correr más de 32 países en este mundo a correr. A esa, ambas apoyar casi con toda la gente, así en general, con unos más, con otros menos, pero UPB es para el liderazgo, es y chaguaba la gente, ¿verdad? Uno enseguida, y ustedes también se pueden poner para evaluarse un poco, porque hoy hija huella me la oñe por líder guagua, pero y ya el mandi oishan ya es más guiñante. UPA dice que ese solamente, entre comillas, puede atraer, puede atraer por otras cositas, o porque hay plata, o porque hay barete, o porque hay que esto, que aquello, con influencia, mi aizagualia. Pero hoy otro ayer, y esto sobre todo cuando hablamos de un sentido no tan político, ¿verdad?, en el sentido de partidismo, sino que en un liderazgo, por ejemplo, de barrio, de capillas, sobre todo, de iglesias. Es interesante porque UPB libremente, por un interés, porque se UPB tal cosa, porque se UPB recibir te amo, sino que ahí normalmente es un voluntariado total. De un lado, mi sección al cual veo uno hoy por algo, por un soquete, bebe la soquete hoy manda, anda y pone la soquete. Entonces se dan cuenta, upeción la ñan de liderazgo mandi o ag, upeajina la mi sección afuera o lo que sea que tenemos, ¿verdad? O sea, esa es la forma como se maneja. Pero la realidad entonces aquí, por lo menos como la palabra de Dios te está diciendo, es interesante. Porque David, es como un caure, y prácticamente, o afecta y o sea, el desánimo y el desesperanzado corazón, eso que yo siempre he procurado, ya es en otra oportunidad, o guapés se generará, ve que tú guapés se generará, la suma de las desesperanzas. Y Saúl lo único que sabía hacer era justamente perseguir a su propia gente, en este caso, o perseguir a Viveoya, lleva tantas cosas buenas, a olla pógina, y Saúl no es capaz de darse cuenta, y porque es o mañana simplemente lo que era y de provecho a su familia, y lo demás ya es que le coma michi, ya es pero queridos amigos, esto es muy importante. El desánimo es lo que nos quiere aquí mostrar un poco en este versículo 2. Entonces David partió y con sus 200 hombres se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gad. Él se va a pasar allí porque estaba ya desanimado, donde acabeima, esta mañana, ¿no? Ya es casi a última hora, pero es también una estrategia de cierta manera. A ver, algo que cogen añade, pues de veces yo que no pensemos que nosotros tenemos que pensar simplemente en lo que pasó allá con David o lo que sea. Muchas veces nuestras instituciones, ¿verdad?
Pero la famoso y que freezer, pero la famoso y no, pero anda ahí, se partió de igual, ahí se seccionar de igual, se amoñar a la gente, entonces pegan vaya, qué o lo que sea. Entonces hay persecuciones entre nosotros mismos. Tal vez no, algunos leicatuno o moseta hoy, leicatuno. Alguna vez algunos digatuno porque ya ya más contratado, sino que nombrado más. O va con mi cosa fuera. Y yo pienso que no hace falta de que yo dé tanta lista ni tantos nombres para esta cosa. A buen entendedor, pocas palabras. La pesa la oñe manejar la de política, la pesa oñe manejar la de apeteme. Y entonces la actitud, se dan cuenta que tenemos que estudiar las actitudes de los personajes. Porque nosotros pensamos y decimos, mamina, vaya para que Saúl, mamina, vaya para David, mamina, vaya para que Naval, vaya para fulano y tal. Pero la fácil allá, es la ñamaña, allá esa veña de yo que no llama un burro y imagina, entonces, ya de dos pocos ya de, y entonces nosotros pasamos por desapercibido, había sido elementos fundamentales que en el fondo el autor sagrado nos quiere mostrar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es, queridos amigos, aquí lo que el autor sagrado, la Biblia, nos quiere mostrar? Y nos quiere mostrar cuál es nuestra actitud y el por qué el desánimo muchas veces. Es la acumulación. Y tal vez esto es lo que está pasando aquí con David. Oña acumulai ari. Demasiados elementos, uno sobre otro, persecución sobre persecución. Los yapó antes a Tecuna y Ponaya, los yapó antes siempre iba ahí. Los yapó antes siempre lleva, oye, perseguir, porque oye, yo caseo, oye, ellos veían, bueno, fuera de aquí, upea lento con las eiseas y yo veía. Y esto lo desanima. Y entonces tiene que huir, y ahí dice aquí este versículo 2. Que al final de cuentas David partió con sus 600 hombres y se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gad. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Como el mago Elimás se opuso a que le predicaran la palabra de Dios al procónsul romano de la isla de Chipre, Sergio Paulo, los apóstoles Bernabé y Saulo lo reprendieron y en el acto quedó ciego. A la vista de este prodigio, el funcionario romano se convirtió y les dio carta blanca para que continuaran catequizando en todo el país, y en adelante su piedad, ecuanimidad y probidad en la administración fue tal que Saulo tomó su nombre y a partir de ese momento se llamó Pablo. El rumor de este milagro y muchos otros que realizaron en su periplo llegó a oídos de los habitantes de Listra, a donde entraron levantando a un paralítico que salió corriendo para anunciar la llegada de ellos. Entonces el pueblo, liderado por sus sacerdotes paganos, creyeron que Bernabé y Pablo eran las encarnaciones de Zeus y Hermes y quisieron sacrificar varios toros en su honor. Pero los apóstoles se opusieron vehementemente, argumentando que eran simples mortales y que los milagros los había hecho era Jesucristo, el Dios verdadero, de quien eran sus enviados. Pues airada la multitud que los tomó por impostores, los apedreó, y Bernabé tuvo que arrastrar a su compañero, que por poco pierde la vida, fuera de la ciudad. Pero al otro día Pablo estaba sano, y entonces sacudieron el polvo de sus sandalias y se alejaron de allí dando gracias a Dios. Bernabé, que había nacido en Chipre en el seno de una tradicional familia judía de la tribu de Leví,
y por lo tanto estaba destinado a ser rabino, fue enviado desde muy joven a la prestigiosa academia de Gamaliel en Jerusalén, y allí trabó amistad con otro alumno llamado Saulo. Pero los caminos de los dos se bifurcaron, porque mientras el de Tarso, o sea Saulo, se convirtió en judío ortodoxo y perseguidor de los seguidores de Jesús, Bernabé quedó subyugado por las enseñanzas del Salvador en la explanada del templo y se sumó al grupo de los 72 que lo acompañaron en sus 3 años de vida pública. Tras la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se encontraron de nuevo en Jerusalén cuando Pablo retornó de Damasco ya convertido, pero como por su pasado los apóstoles desconfiaban de él, Bernabé los convenció de su sinceridad y por orden del Espíritu Santo, el colegio apostólico en pleno los ungió apóstoles y los enviaron a Antioquía, en donde cosecharon innumerables conversiones entre judíos y paganos, y por eso la iglesia los reconoce como los apóstoles de los gentiles, y además porque ellos creían, en contraposición con otros apóstoles, que para los cristianos no era necesaria la circuncisión, y su teoría fue aceptada universalmente. Al cabo de algún tiempo se volvieron a separar, y Pablo partió con Silas al Asia Menor, y Bernabé se fue con su sobrino Marcos, el futuro evangelista, a Chipre, en donde su fecunda labor evangelizadora, que llevó a los pies de Cristo a toda la isla, dejó vacíos los templos paganos y las sinagogas, por lo que surgió un complot en su contra, y a través de una visión Dios le anunció su pronto martirio. Y entonces Bernabé mansamente se preparó para ese aciago paso y ordenó a Marcos que se alejara y solo retornara para sepultarlo. En efecto, una turba exacerbada por sus enemigos lo apresaron y en las afueras de la ciudad de Salamina lo lapidaron según la tradición el 11 de junio del año 70. Por la noche su sobrino lo sepultó y en el 388 el obispo de Salamina, Antemo, a él le fue revelado en un sueño el lugar de su sepultura, y al exhumarlo San Bernabé estaba incorrupto y con una copia de su puño y letra del Evangelio de San Mateo sobre su pecho. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle al apóstol San Bernabé que nos dé entereza para difundir el Evangelio. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Señor, no olvidéis tan pronto mis grandes males. Poned en mejor recaudo vuestros regalos. Que no sea licor precioso que se derrame. La gracia puesta en mi vaso resquebrajado. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. ¿Por qué me confiáis con tantas joyas preciosas? ¿Acaso queréis perderlas por mis descuidos? ¿Acaso no veis que soy tierra desastrosa? Que más que enterrar talentos los doy perdidos. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. Tened compasión
compasión, Señor, de mi atrevimiento. Seguro que vos sabéis lo que hacéis conmigo. La lluvia de vuestra gracia jamás ha vuelto sin dar el fruto abundante que habéis querido. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestra gracia y vuestro amor me han restaurado. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este capítulo 27, el primer libro de Samuel. Lo que significa también el desánimo. Tal vez nosotros podemos condenar rápidamente, ¿verdad? Ña condenar, ña debe llamar esa guavio pea, que esto, aquello, maícola David, la jola, filisteo, apuitepe. Algunas veces somos así. Pensamos que las cosas se dan simplemente porque la gente mira muy superficialmente. Pero no ya esa cuaya andaña entender, guasuina te andaña entender, porque también entendemos muy bien el sistema que rige entre nosotros. Porque hoy yo y mañana vos, pesa lento con inaguave. Entonces sean ahí con el poder, entonces bebé a freezer, vender o freezer porque entiende responde. Y eso, queridos amigos, así por eso estas actitudes se nos explican desde la Biblia y desde la palabra de Dios. Porque ves en tu monada que todas esas personas que están actuando así están en pecado, porque este es el gran pecado de Saúl. Este es el gran pecado de Saúl. ¿Por qué? Y porque no se quiere dar cuenta. Lo único que quiere hacer es ir en contra de esa persona que siempre procuró hacer el bien o procuró siempre estar bien. Ahora, hay también otras situaciones que también me suele pasar. Yo sé na irina porque sé de acuerdo a toda la gente que después viene famoso, o la lamenta y mía, lo que sea, hacen por esto, por aquello, o perderla y puesto, o perderla y carno. Mientras vos estuviste con esta persona, ya estuve con este gobierno, con este fulano, etcétera, etcétera. Ella era tu agina curidad. Upea la seco hacer. Yo lo primero que le suelo preguntar a la gente, muy, han cambiado, llevan antes o freezer, bueno, a ver, pero hoy con ande socio mate cobra. Cuando vos estuviste con el otro, ¿a muchos le mandaste al freezer o no? Eso cada uno tiene que responder. Para que me diga, porque solucionamos ahí el problema, porque esos son problemas, ¿verdad? De lo que están ahí. Pero para que entendamos las actitudes. Y cualquiera de esas actitudes, también cuando vos estuviste ahí, ande y cuasi bimba, mi otro allá.
Hago de hija mío, rondo y cuasi de imba, a ver, decime un poquitito. Upeala, entre comillas, de ella es amor con amor se paga esa vaina, ¿verdad? Y entonces, pero los dos están mal, queridos amigos. Los dos están mal, los dos. O porque oraste así, ahora lo que está haciendo contigo, ¿verdad? O sea, pero en el fondo, allí vienen acá en el rayo. Y ahí pues estamos todavía entonces en la ley famosa de aquel rey Hammurabi. Esa es una de las grandes leyendas, ¿verdad? Que de cierta manera fue una gran conquista para su tiempo con el rey Hammurabi, ¿verdad? Porque él, ¿qué es lo que hace? Él, en vez de liquidarte, exterminarte, porque así pues era esa primera situación de reacción de la gente. De ella pues él iba ya exterminando a él andente, sino que a toda tu familia, a todo tu clan. Con o hasta un segundo momento. ¿En qué consiste ese segundo momento, queridos amigos? Y bueno, lo que dice Hammurabi, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, rodilla por rodilla. Todo es, entonces, más o menos nosotros pensamos equitativo, ¿verdad? Si vos me hiciste eso, con orero yupía, entonces deja el tema de Juana Pepe Freezer, deja el tema vea que amo. Algunos oye salvar simplemente a huella porque ya son nombrados, ¿entendiste? Por eso nomás, oye salvar hola Freezer. Pero mi otro, y sálvese quien pueda, lastimosamente. Y entonces pues así no podemos caminar. Por eso, queridos amigos, estudiar la Biblia, entender la Biblia, mirar lo que nos está diciendo aquí este libro hermoso, porque este es un libro, que es un libro político para políticos. Entonces tenemos que entender que ese camino no es. Y por eso que es lindo. Yo varias veces dice, con las yajanas allá, predicas, la congreso que oía. Porque si no, aquí es sálvese quien pueda. La imbaretevea, la ibotovea, a pesar de que sea un corrupto, igual le salvamos. Porque ore votové. Pero hizo una macana, ore votové. Pero hizo una cosa desastrosa, ore votové. Pero esto no puede ser admitido porque es una cosa, pero no, imposible de hacer esto. Y ore votové. ¿Se dan cuenta? Y entonces eso es lo que te está diciendo la Biblia, eso es lo que te está diciendo la palabra de Dios. Que sigue peando y pon ahí. No es aquí cuestión de porque oreboto o porque nosotros somos lo que hacemos. No. Si uno está al frente, ¿verdad? Y sobre todo en un lugar tan delicado y tan importante, nosotros estamos aquí porque queremos verdaderamente hacer bien las cosas. Porque no queremos llegar a esta situación. Porque esta es una situación calamitosa lo que está sucediendo con David. Imagínense lo que le hacen a David. Alguien que ha luchado, que se ha empeñado, que hizo de todo. Ahora, como tanta acumulación para David, ¿qué tiene que pasar? Dice, ¿a dónde? Al lado de los filisteos, que es el peor enemigo de Israel. Bueno, queridos amigos, esto es para reflexionar porque nos dice demasiado cosas importantes para nuestra vida. Estas son las actitudes. No estamos hablando de cosas así concretitas de dame esto, dame aquello, dame una porción, sino que de las actitudes del hombre, de la persona. Y bueno, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor. Y sobre todo va a ser un examen de conciencia. Nosotros ante la sociedad, nosotros ante Dios mismo y nosotros ante nuestra propia conciencia. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.